Muchos anhelamos cosas así, hacer cosas grandes, ¿cierto? Sí. Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, soñamos con una mega empresa, soñamos con cosas gigantescas. Si lo vemos desde el punto de vista familiar, soñamos con una familia hermosa, una familia bendecida, con unos hijos bendecidos, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista ministerial, soñamos con una iglesia fuerte, una iglesia grande, una iglesia donde todos se amen, donde la presencia de Dios y la unción esté allí, ¿no? Sí. Soñamos cosas así. Si soñamos como nación, soñamos que nuestra nación sea una nación bendecida, fuerte, próspera en todo, donde todo el mundo pueda avanzar y caminar y ser próspero, ¿cierto? Amén. Yo creo que es algo que es un pensamiento común, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esos grandes sueños, metas, anhelos en nuestros corazones y nos enfocamos solamente en eso, en el futuro, y quizás no en el hoy? La semana pasada estuvimos hablando hasta cuándo esperar. Estuvimos hablando un poco de ese tema, ¿no? Y el esperar a veces requiere pensar, y bueno, el futuro, tengo que esperar tal cosa, ¿cierto? Yo le decía en estos días que conversaba con mi hija, estábamos hablando un poco del futuro, porque tú sabes que cuando ya uno está niño y sobre todo en la edad que empieza la preadolescencia, te empieza a preocupar mucho el futuro, ¿no? El qué vas a hacer o el qué va a pasar mañana. Y hay muchos adultos que llegamos a una edad y todavía nos preocupa el futuro y nos genera ansiedad incluso. ¿Sabes? Una de las mayores crisis psicológicas actualmente es la ansiedad. ¿Por qué? Porque te lleva y te conlleva además a depresión. Entonces, se ha convertido en una epidemia, la ansiedad. Podemos achacarle parte de la responsabilidad, digo parte porque no es toda, a la pandemia. A que teníamos incertidumbre, que no sabía qué iba a pasar, no sé si mañana voy a estar vivo, si no voy a estar vivo, ¿me entiendes? ¿Qué va a pasar con el mundo? Se acabó el mundo, ¿cierto? Entonces eso nos llevó a pensar mucho en el mañana sin vivir en el hoy. Y eso es ansiedad. Para resumirlo en pocas palabras, ansiedad es que usted está más preocupado por el mañana sin ver el hoy. Y por eso usted está ansioso. ¿Ok? Ahora, les decía que todos estamos y quizás soñamos cosas grandes. Soñamos cosas que pueden ser en el mañana. Soñamos con grandes cosas. Ministerio, familia, negocio, país. Pero el problema está que muchas veces no caminamos antes de correr. O mejor dicho, no caminamos antes de querer volar. Por lo tanto, queremos la grandeza, pero no vemos lo pequeño. Queremos las cosas grandes, pero menospreciamos las pequeñas. Dice la palabra en Mateo 25:33, esa historia la conocen, que es la historia donde habla de los parábolas de los talentos, donde habla del buen siervo y del mal siervo. Bien, buen siervo y fiel, y esto es algo que muchos repetimos, todos los cristianos repiten esta frase porque todos la conocen, que dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Eso es algo que todos los cristianos hemos escuchado en algún momento, que se puede convertir hasta en una frase cliché, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros empezamos en lo poco, muchas veces menospreciamos ese comienzo, ese renuevo. Este árbol que está acá, que es bien grande, bien imponente, ahorita es grande. Pero ¿cuántos años pasaron para que llegara a ese tamaño? Yo estoy seguro que usted como yo tengo 38 años actualmente y tengo por lo menos 30 años, no sé cuánto tiempo tiene el parque, 30 años de mi vida viniendo al parque y ese árbol estaba ahí. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo esto lo construyeron alrededor. O quizás cuando lo construyeron, sembraron y empezó a crecer. Habría que buscar un poco la data de la historia del parque, de cuándo fue el año que lo inauguraron. Pero la cuestión está en que este gran árbol comenzó en un rebrote, comenzó en algo pequeño. Así como comienzan las cosas en nuestra vida con Dios. Y en general, en una semilla. Y esa semilla, para comenzar, tuvo que morir
para crecer, para brotar. ¿Ok? Dice la palabra en Isaías 53:2, habla de que Jesús subirá cual renuevo, de que Él llega cual renuevo. Y nosotros a veces tomamos eso como poco. Pero fíjense qué sucede. Jesucristo nació ¿en dónde? ¿En un palacio? En un pesebre. En algo quizás insignificante para la sociedad de la época. O sea, donde nacían quizás los campesinos o hasta el más pobre, el más menospreciado, nacía en un lugar así. Y más adelante vemos en el Salmo 45:2, dice cosas como: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cantares 5:10 dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y dice además Hechos 7:56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y eso comenzó en un pesebre. Eso comenzó con un bebé que estaba en peligro de morir porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y además de eso, sumado a las infecciones, todo el tema clínico que conlleva un parto, ¿cierto? Y sobre todo en un pesebre. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver los pesebres aquí en Venezuela, no sé si en Latinoamérica en general, que hacen el pesebre y todo es bonito, ¿verdad? Todo limpiecito, se pone la pajita de un ladito. Pero ¿usted cree que ese pesebre era así? No. Eso eran pocos animales, eso era un cochinero, eso era, ¿me entiendes? Había cosas sucias. Entonces, por supuesto, había mucho riesgo. Si yo recuerdo cuando nació Gabriela, la pastora ya estaba con el tema que quería que hacer el parto en agua, y el parto en agua, pues como si fuera delfín, pero bueno, el parto en agua. Y resulta que en ese primer parto, por supuesto, siendo primeriza, la niña era muy grande, no salía, tardó muchísimo. Y cuando la metieron en la bañera, ensució la bañera. Para no ser textual, ensució la bañera. Inmediatamente la doctora Dinora, que si me está viendo le mando saludos, doctora Dinora, ella dijo: no, sácala, se contaminó el agua. Inmediatamente. Imagínense. Y fue un poquitico que se ensució, o sea, no es que se hizo en el agua. Ahora, yo me pongo a meditar en eso, la preocupación de la doctora, sácala de allí porque no pueden hacer allí porque ya se ensució, se contamina el agua y no había tiempo para vaciar la tina, desinfectarla y volver a llenar porque eso tarda. Y la pasaron a la silla de parto y todo lo demás. Pensando en el pesebre, dice: ¿tú te imaginas todos los riesgos que tuvo el Señor al momento de nacer? Muchísimos. Muchísimos. O sea, quiere decir que la grandeza que tiene hoy nuestro rey comenzó así. Comenzó así. E incluso en un peligro de muerte al nacer. Entonces, quizás hoy muchas cosas en tu vida te parecen muy pequeñas. Te parecen como que ¿cuándo va a brotar? ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a pasar? Pero ten la certeza de que si Dios es que está haciendo que ese renuevo sea, va a ser algo grande. Amén. Sea lo que sea que Dios esté haciendo en tu vida, si Dios lo colocó en ti, y hoy quizás es así un granito de mostaza, puede llegar a crecer como este árbol. Amén. Entonces, fíjense que dice Job 8:7. Dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces, ¿a qué le lleva esto? Esta prédica yo le puse caminar antes que volar. Ese fue el título que le puse porque es lo que Dios me ha estado ministrando, ¿no? Caminar antes de volar. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta entonces en las cosas que inician en lo pequeño? Punto número 1. Las fuerzas. Las fuerzas inician en lo pequeño. Vamos a leer un momento 2 Corintios
12 del 8 al 10. Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿De qué está hablando? Del aguijón de Pablo. ¿Ok? Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir que la fuerza en Cristo, la fuerza que viene a nuestra vida de Dios, comienza en lo débil. Comienza en el que soy débil, en el que necesito reconocer que soy débil. Yo no sé usted, pero yo muchas veces soy débil en mi vida, en mi carácter, en mi temperamento, en el que no me voy a comer la hamburguesa y me la como. Muchas veces soy débil. Porque la fortaleza cuando viene de mí mismo, la negocio. No, bueno. Y ponemos excusas muchas veces. Entonces, ya eso hemos hablado en el pasado de las excusas, pero lo que quiero decir es que si tú hoy te sientes débil, no te preocupes. Dale gracias a Dios, dale gloria a Dios, porque en esa debilidad es que Dios se fortalece, Dios se glorifica. Pero tienes que reconocerla primeramente. Porque si no la reconoces, por supuesto que no va a venir esa fortaleza de Dios. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas a hacer ejercicio. No es mentira que tú digas, bueno, voy a levantar 300 kilos y nunca has levantado ni 10. No, es mentira. Pero en lo espiritual, aplica que si tú dices, soy débil en esto, Dios mío, ayúdame que no puedo con esto. Ahí viene la grandeza. Porque, ¿cómo es que Pablo, teniendo el aguijón, que dice allí la palabra y que no dice específicamente cuál es, pero yo en lo natural, cuando pienso en lo natural, yo digo, bueno, quizás el aguijón que tenía Pablo era que como él mataba gente antes, cuando el tipo se calentaba quería quitarle la cabeza a alguien. La ira, pero la ira asesina, ¿no? Probablemente sea su aguijón. Entonces que cada vez que veía un hermanito, un cristiano haciendo lo que no era, quería ir a darle una puñalada porque este es el hombre. Cónchale, ¿por qué estás haciendo eso? Porque estás ofendiendo a Dios. Porque ese era Pablo. Su pasión era tal, cuando era fariseo, que mataba porque consideraba que estaban ofendiendo a Dios. ¿Me entienden? Entonces, quizás era esa. Entonces, ¿cómo es que Pablo, teniendo ese aguijón, fue el Pablo que habla la Biblia? El apóstol de los apóstoles, el apóstol de los gentiles, el hombre que usó Dios para predicarle a los gentiles, porque no usó a los demás, usó a Pablo. Es más, tanto así que usó a Pablo para decirle sus 3 cosas a Pedro cuando Pedro se volvió loco. Cuando Pedro se puso comiquita, que si hoy estoy con los judíos, soy como los judíos, si hoy estoy con los gentiles, soy como los gentiles, y se puso en ese jueguito, ¿verdad? Que Pedro no fijó su posición y su identidad de quién era él. Entonces, ¿cómo es que ese hombre que en el Pentecostés se convirtió hace poco en gente, entonces no tenía identidad de quién era, si era judío, o si era cristiano, o si era gentil, o qué es lo que era él? Entonces llegó Pablo y le dio sus 3 cachetadas. Por eso es que Dios usó a Pablo. Porque Dios sabía y Jesús sabía que Pedro era un hombre que en su carácter se echaba para atrás. A pesar de que era muy bravo y le cortó la oreja al centurión allí para pelear para que se llevaran a Jesús. A pesar de todo eso, Pedro cuando se asustaba, echaba para atrás. Y negaba. Entonces por eso negó a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él sabía, como Jesús conocía a Pedro, decía, cuando los judíos vengan a decirle 3 cosas a Pedro, él se va a echar para atrás. Decir, no, está bien, lo que tú digas. Y cuando vengan los gentiles, él también va a decir, no, lo que tú digas, está bien. Entonces quería estar bien, es lo que llaman hoy ser políticamente correcto. Quiere estar bien con todo el mundo, está bien con Dios y con el diablo. Y créanme que estamos viviendo en una época parecida. Donde que si usted dice algo que a la gente no le guste, entonces usted está allá. Lo cancelan, como dicen por ahí en las redes. Te cancelan y te dicen por las redes y te sacan cosas. Y créanme que yo hoy día valoro más los hombres y las mujeres de Dios que salen en las redes sociales,
que dicen lo que tienen que decir. Créanme en eso. Que realmente que están buscando la aprobación porque se le va a ir la gente de la iglesia o lo que sea. Si tú realmente eres un hombre o una mujer de Dios, tú vas a decir lo que tienes que decir aunque la gente te mire feo. ¿Por qué? Porque tú entiendes que esa pequeña palabra, que esa pequeña debilidad que tienes tú, que ese pequeño impulso que sientes adentro va a ser cosas grandes, va a transformar vidas. Entonces, no, yo tengo que decir lo que tengo que decir. ¿Sí me entienden? Ahora, Dios hace cosas grandes en los débiles. Entonces, eso es lo que le estaba hablando a Pablo, ¿no? Vemos distintos ejemplos en la palabra. Vemos en Jueces 16 que Sansón mató más filisteos cuando era débil. No cuando tenía las mechas largas, así, que tenía su peluca, así. Cuando estaba más débil fue cuando mató más gente. Vemos además que Gedeón derrotó a miles, ¿con cuántos? Con 300. O sea, que se fueron descartando en el camino. En el camino se fueron quedando uno hasta que, bueno, que el que se arrodilló a beber agua, ajá. Se quedaron solo 300 y con eso derrotó a miles. Vemos además a Jacob, que cuando se iba a reencontrar con Esaú, que Esaú lo quería matar, ¿verdad? Por tramposo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Se encontró Jacob con el ángel y el ángel dislocó su cadera. O sea, entonces quiere decir que cuando tú te creas más capaz, ¿y por qué? Porque resulta que en ese momento Jacob estaba fuerte. En ese momento Jacob tenía siervos, tenía para enfrentar a su hermano. Y Dios le dijo, no va a ser así. Pácata, vamos a dislocarte por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que cada día en el ser humano, en nuestras vidas, a medida que nosotros reconocemos nuestra debilidad, Dios se glorifica. Dice, además, Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Entonces vemos en este primer punto que una de las cosas que comienzan en lo pequeño y después se hacen grandes son las fuerzas. Amén. Porque muchas veces al inicio nos sentimos débiles. ¿O acaso tú no has sentido débil luchando contra ese pecado? ¿Acaso no se ha sentido débil al momento de restaurar su casa? ¿Acaso no se ha sentido débil al momento de iniciar un trabajo nuevo? Amén. Claro que sí. Tú pudiste haber estudiado 10 años de carrera en la universidad, pero te contratan el primer día, tú dices, no sé nada. No sé nada, Dios mío. Cuando yo me gradué así. Yo dije, pero ya va, yo estudié y no sé nada. Pero cuando vas a la práctica y reconoces que, si te das cuenta que sí aprendiste, solo que estás asustado, eres débil. ¿Me entiendes? Entonces, claro, cuando uno empieza a entrenar en el gimnasio, en lo que sea, tú estás asustado porque hasta la barra te pesa y estás temblando, ay Dios mío, ayúdame. Yo lo veo. O sea, cuando yo voy a entrenar, a veces muchachos flaquitos así temblando, pero le están poniendo ganas, ¿vale? Se atrevieron. ¿O es que ustedes creen que el tipo, que los papiados que están por ahí están así, nacieron papiados? No, chicos. Entonces, nos damos cuenta de eso. Ahora, una de las cosas que comienza pequeño son las fuerzas. Lo segundo que comienza pequeño, los ministerios. A todos Dios le da un ministerio, desde un llamado en particular. Los llama a hacer algo. Para que no entiende, el ministerio quiere decir servicio, servir, hacer algo que sirva a los demás. Eso es ministerio. Porque pensamos en ministerio, bueno, si lo vemos desde el punto de vista político, pensamos en una oficina, allá en las oficinas de política. O si pensamos a nivel eclesiástico, pensamos así, en un ministerio grande, tener así, que te llamen el pastor. No, es servicio. Ahora, los ministerios, vemos en Éxodo 2, 1-2, se lo leo, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. ¿Usted sabe quién fue ese? Moisés. Moisés, el libertador de los hebreos en Egipto. El hombre que Dios usó para abrir el mar, para que lloviera pan y lloviera maná. Ese hombre cuando nació fue escondido 3 meses. Y además de eso lo pusieron así en una cestica con brea y lo tiraron para el río. Lléveselo.
Entonces, ¿qué sucede? No importa que hoy aparentemente nadie te vea. No importa que aparentemente tú pienses que lo que estás haciendo es muy pequeño. Para Dios es grande. Porque para el hombre en esa época Moisés estaba oculto, pero Dios estaba cuidándolo de las cosas que necesitaría hasta que se le presentó en la zarza ardiente. Y le dijo, Moisés, ven acá, necesito que haga tal cosa. ¿Y sabe qué edad tenía cuando eso pasó? Moisés tenía 80 años. Porque tenía 40 cuando se fue de Egipto. Cuando mató al egipcio y escapó. Y pasaron 40 años cuidando las cabras de Yetro. Tenía 80, o sea, desde que fue escondido, 3 meses, pasaron 79 años. Y usted dirá, no, pero señor, yo no quiero que pase tanto. Usted dirá, no, uno lo piensa, ¿no? No, señor, 79 años no. Pero Dios es el que dice. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que la historia de Moisés comienza con un niño, pero levantó uno de los más grandes líderes en la Biblia, en la historia de la humanidad, y uno de los grandes profetas. Entonces, cuando pensamos y lo vemos en otras personas acá en la Biblia, Saúl, el primer rey que tuvo Israel, venía de la tribu más pequeña. De la tribu más... se repele ahí. David era un pastorcito que cuando vino el profeta enviado por Dios, ni siquiera el papá lo tomó en cuenta. Porque la cuestión está que todos queremos llegar a ser el rey David. Todos queremos llegar a ese lugar del rey David, de Salomón, pero no queremos ser el David pastorcito. El que está allá escondido, que nadie ve, que está peleando contra osos, contra leones para que no le coma las ovejas, que está practicando con la onda con el árbol. Pácata. Ay, sí, mira, le di. Pácata. Ese no queremos ser. ¿Por qué? Porque menospreciamos muchas veces ese comienzo pequeño. Entonces, sí, si usted anhela ser ese rey David, llegar a tener esa autoridad, llegar a tener esa unción y llegar a ser tan cercano a Dios, tiene que comenzar desde lo pequeño. No menosprecie eso hoy. Y empiece a caminar antes que volar. Entonces, dice además que por supuesto, por eso es que dice la Biblia, nosotros hemos escuchado muchas veces, sobre todo cuando nos enfocamos en los niños, que quien haga tropezar uno de estos pequeños, se lo leo textualmente, dice Mateo 18, se dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y muchas veces pensamos en los niños, pero también habla, y muchas veces pensamos en las personas, en los nuevos creyentes, en las personas que están conociendo al Señor, que son pequeños, pero también habla de los pequeños comienzos de nuestra vida. Porque vienen tropiezos. Entonces, si tú sabes, ¿a qué voy con esto? Si tú sabes que otra persona está teniendo un comienzo, por muy pequeño que sea, no seas de tropiezo. No seas de tropiezo. No sé, vamos a ponerte un ejemplo. No sé. Vamos a suponer que tú haces yogur. Y tú vendes yogur. Y te pusiste ese yogur en un vasito y a venderlo. Entonces resulta que tú conoces a la persona y dices, ay no, pues ese yogur está muy caro. Eso está muy feo. No, pero tú sabes que el que vende la vecina fulanita es mejor. Le das teniendo tropiezo a esa persona. Porque primero lo desanima. Porque no le dice, no, yo creo que está bien, pero se puede mejorar. Es diferente. Es diferente. ¿Cierto? Entonces, yo recuerdo cuando yo empecé a predicar. Hace ya unos cuantos añitos atrás. 12 años atrás más o menos. Yo predicaba todo asustado. Y tenía la Biblia así de gorda. Y tenía como 500 versículos aquí metidos en la Biblia porque tenía que leerlos todos porque tenía que ser bíblico lo que yo iba a predicar. Pero lo que estaba era nervioso. Y a veces se me salían los papelitos, imagínate tú. Y ay, Dios mío, empezaba a sudar frío.
porque ya no sé qué, o sea, no seguía el hilo de lo que estaba hablando. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, tenía que terminar predicar en el último versículo que me acordé. Ese fue. Y por supuesto, me trancaba. Y era notorio en ese entonces, quizás la gente que era más madura en la fe o que tenía más tiempo en el Señor, así como que, fastidio, qué porquería, como dice. Entonces, yo lo veo, y hoy, tantos años después, veo cuando predico en canción, cuando tengo otra oportunidad. Entonces tú ves que la gente se mete en la prédica. Pero ¿es por qué? ¿Por mí? No, es porque Dios me permitió un tiempo de crecimiento. Entonces ahí Dios fluye. Porque Señor, no sé cómo hacer esto. Señor, no sé cómo hacerlo. Créanme, yo le he dicho muchas veces, Señor, yo no sé. ¿Usted se pregunta, usted ha dicho eso una vez a Dios? Señor, yo no soy. Porque tú me metiste también este rollo, no sé hacer eso. Entonces Dios en eso es muy gracioso. Porque Dios te dice, dale que tú puedes. Pero es por eso, porque muchas veces menospreciamos esa pequeña semilla que Dios colocó en nuestra vida. Esa pequeña. Cuando quieres empezar un negocio, entonces tú dices, no, yo no sirvo para ese negocio. Entonces, y ya metiste los reales. Pues, entonces ya los das por perdido. Porque en tu mente hasta ya los das por perdido. Ni siquiera por lucharlos. Para recuperar la plata. Sino, no, ya los di por perdido. Porque menosprecias lo que estás haciendo. Déjame decirle que las grandes empresas mundiales hoy día son empresas que comenzaron así chiquiticas. Comenzaron en un cuarto ahí en las bandas musicales seculares o cristianas comenzaron en un cuartico. Todas. Ninguna comenzó con un gran estudio, con una discográfica firmándolos. Mentira. Tuvieron que comenzar en lo pequeño. Entonces, los grandes ministerios, lo mismo. A todo el mundo le encanta llegar y servir al gran ministerio. No, yo soy el pastor de tal iglesia, yo soy el ministro en tal iglesia. Pero así iglesia tuvo que comenzar así, chirriquitica. Por lo menos con 3 personas, 2 o 3, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí están en el medio de ellos. Y muchas veces llama a uno solo, así como Moisés. Dice, mira, ven acá, necesito que hagas esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú hoy eres un pequeño hombre o mujer de Dios y consideras que eres un pequeño hombre o mujer de Dios, déjame decirte que tienes un gran futuro en Él. Estás hecho para hacer grandes cosas. Y eso no lo digo como un cliché, como una frase motivacional para que usted se sienta, no, sí me siento, no. Es porque es así, está comprobado bíblicamente. Que si usted realmente es pequeño y acepta que soy pequeño, Señor, soy débil, necesito que me... Bueno, entonces ahí viene la grandeza de Dios en tu vida y en lo que tú vas a hacer. Lo que pasa es que esa grandeza y eso grande que esperamos, muchas veces lo vemos con el ojo del ser humano. Porque para mucha gente, si tú no tienes multitudes, vamos a hablar de ministerio, prédica. Si tú no tienes multitudes, tú no eres exitoso. Entonces déjeme decirle que entonces Cristo no fue exitoso. Porque Cristo tuvo o formó a 12 discípulos, formó más, pero muchos se fueron. Pero de los cuales 12 fueron los que hicieron la obra. 12 nada más. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista humano, del ojo humano, no, pero entonces Cristo fue un bate quebrado. Pues nada más eran 12. ¿Sí me entiende? Pero resulta que usted y yo estamos hablando aquí 2023 años después todavía de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Por eso yo le pregunté al inicio que si usted desea hacer cosas que marquen su vida, que marquen su nación, que marquen su generación, que marquen su casa, que marquen su historia, no menosprecie lo pequeño. Porque a lo mejor usted no lo ve hoy, pero créame que será. Abraham no vio, dice la Biblia que tendría hijos como la arena del mar o como las estrellas del cielo. ¿Y usted cree que Abraham los vio con sus ojos? No los vio. ¿Pero los tuvo o no los tuvo? Sí. Claro. Todavía en la cultura hebrea, incluso en la cultura musulmana, ven a Abraham como padre. Amén. ¿Sí me entiende? Sí los tuvo. Entonces, tercer cosa, que comienza en lo pequeño, que muchas veces menospreciamos. Dice Primera de Reyes 18, 42, al 45, dice, Acab
se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Dice, 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Como una mano. ¿Cuánto mide una mano? Depende del tamaño de la mano. 20 centímetros, 15. Y fíjense que, lo pongo un poco en contexto, si usted no ha leído esta historia. En ese tiempo había una sequía muy fuerte. 3 años de sequía. Y le explico por qué había sequía. Baal era un dios que adoraban porque supuestamente, como aún se cree en muchos lugares, hay dioses que controlan el clima. Y Baal era el que controlaba la lluvia. Entonces, ¿qué sucede? Hasta los mismos israelitas, los mismos hebreos, adoraban a Baal. ¿Por qué? Por las cosechas. Entonces, no, hay que hacer tal ritual aquí para que venga y la lluvia y llueva la cosecha. Entonces, Dios estaba desagradado con eso. Por lo tanto, usó un hombre como Elías y ¡guácata! Cerró el grifo. Para demostrarle a ese pueblo en ese entonces que quien realmente tenía el control de eso era él, no Baal. Entonces, ¿qué sucede? Estuvo la sequía, imagínate tú 3 años, porque ahorita tú dices, bueno, ahorita no está lloviendo, pero a lo mejor mañana llueve cuando no hay sequía. Pero cuando hay sequía, tú no sabes cuándo va a llover. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y seco. Ya la piel se te escama. Por supuesto, pasaron 3 años. Entonces, mira tú cómo estaba la fe de la gente, incluso la fe del siervo de Elías. No, pero es que ¿quién dijo que va a llover? Entonces, le dijo, 7 veces fue a ver, 7 veces lo mandó. Y cuando regresa, no, ahí es una nubecita. No, chico, allá es una nubecita del tamaño de una mano, eso no va a pasar nada. No, no, olvídate de eso, Elías, no va a llover. Y dice que dice, más adelante. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab. Elías no dudó. Tanto así, estaba tan seguro que iba a llover, que lo mandó 7 veces. ¿Ok? Dice, engancha el carro, dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Es tremendo, ¿verdad? Yo me imagino la cara de Acab, cuando le fue el cielo a decirle, mira, que vaya a agarrar tu carro y te vaya porque va a caer un palo de agua. Y Acab vio para el cielo. Dice, pero si lo que hay es la nubecita ni tapa el sol. Pero sí empezó a llover. Entonces, ¿qué sucede? Dice además, y Acab se fue en su carro a Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. ¿A qué voy con esto? Los milagros en nuestra vida comienzan en lo pequeño. Comienzan en lo pequeño. Dice este versículo, el 45, dice que entonces el poder del Señor vino sobre Elías, no antes, sino después de que él creyó que iba a llover, después de que él creyó que realmente iba a haber el milagro de la lluvia. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros estamos esperando grandes milagros, grandes cosas de nuestra vida, pero nos cuesta creer en lo pequeño. Nos cuesta creer una cosa tonta quizás, como que hay una nubecita y va. Entonces nosotros tenemos que cambiar la perspectiva, empezar a romper realmente con esos paradigmas en nuestra mente de que no es que la cosa tiene que ser grandiosa, que todo el mundo lo vea, porque puede ser algo pequeñito. Amén. Y allí comienza tu milagro. Quizás tú haces un cambio en tu vida. Vamos a poner un ejemplo. Quizás vamos a hablar de restauración de familias, de matrimonios o incluso hermanos, padres, y que están quebrados por distintas situaciones. Quizás un pequeño cambio en tu actitud hace que la familia se restaure y que haya el milagro. Un pequeño cambio. Yo he tenido conversaciones con mi esposa cuando hemos tenido consejerías con personas, matrimonios y tal. Y hemos
tenido conversaciones con matrimonios que no son cristianos, pero hemos sentado, le hemos dado consejería, le hemos hablado del Señor, le hemos dado consejos, pues. Entonces, no, porque tú sabes que siempre escuchas, no, porque ese tipo es un desgraciado, porque siempre escuchas eso, ¿no? Porque que él me hizo, entonces él, no, que ella me hizo. Entonces yo siempre les hago esta pregunta, ¿cómo se sientan a comer? ¿Cómo le sirve la esposa la comida a su esposo? O el esposo a ella, porque no quiere decir que él no le pueda servir la comida a ella. ¿Cómo se da eso? ¿Se sientan con amor los dos? ¿Se sientan a comer? ¿Se espera el uno al otro para comer? ¿O ahí te es la arepa? ¿O está la mujer arropada en la cama, tirada para allá? Ahí te se comía en la cocina. Unas caraotas frías así. Entonces, quizás al haber ese pequeño cambio, al hacer ese pequeño cambio, empiezas a ver transformación en la casa. ¿Por qué? Porque demuestra aprecio, que te importa, respeto, honra, amor, además. Entonces, por eso es que los milagros comienzan en lo pequeño. Si tú realmente, si Dios está esperando que Dios sane una condición de salud en tu vida, tienes que creer así sea lo más pequeño que Dios está haciendo en tu vida. Dios no va a pasar el gran milagro si ni siquiera crees en lo pequeño. Por eso es que es increíble. ¿Con qué se compara la fe? Con la semilla de mostaza. ¿Usted ha visto la semilla de mostaza? ¿Sí la ha visto? Chirriquitica. Y la semilla de mostaza, cuando crece el árbol de mostaza, es uno de los árboles más fuertes. Es uno de los más fuertes. Se parece al palo de guayaba. El palo de guayaba, con lo que hacen chinas, caucheras, hacen muchas cosas, bejucos para cortar monte. Es durísimo. Así es la mostaza. Ahora, otra cosa que va en lo pequeño de los milagros, la oración. Queremos que Dios haga el milagro, pero ni siquiera oramos. Ni siquiera un ratiquito. Porque yo no estoy hablando de que usted tiene que ser muy elocuente a la hora de orar y que tiene que ser 3 horas orando. Bueno, si Dios le puso eso, gloria a Dios. Pero a Dios le interesa más la calidad con la que usted ora que el tiempo con el que ora. Si usted quiere, porque el tiempo ya lo determina realmente nosotros. ¿Dónde queremos estar? Señor, prefiero estar orando contigo 3 horas que estar, no sé, viendo televisión. ¿Me entiende? Eso lo determina usted, porque Dios nos da dominio propio. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros entendemos que la oración, por muy corta, por muy pequeña que sea, con la fe correcta, comienza el milagro, tú vas a empezar a tomar la importancia. Tú dices, no, necesito orar, necesito buscar de Dios, necesito hacer esto, necesito meterme con el Señor un rato. ¿Ok? Y por supuesto, la comunión. La comunión con el Espíritu Santo, la comunión con los santos, es súper importante. ¿Por qué con los santos? Dirá, ay, me llamó santo el pastor. Sí, la Biblia dice que somos santos. ¿Por qué? ¿Por qué somos santos? Porque Cristo nos santifica. Entonces, ¿qué sucede? La comunión con los santos es importante porque si usted se siente decaído en un área de fe o en algún punto, su hermano le dice, anímate, vamos, arriba, ora por ti, te escucha, te dice, vamos a tomarnos un café, vamos a comernos un helado, vámonos para el cine, vamos a orar juntos. Empieza esa parte y eso es algo quizás pequeño, que quizás es significante para muchos, pero cierto o falso que cuando usted se siente escuchado por su hermano, por su hermana, que siente que su hermano ora por usted, que su hermano está atento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? Eso te llena, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro. Y ahí comienza esa fe, ahí comienza, sí, Dios va a hacer, Dios va a hacer, Dios va a hacer. Yo recuerdo, hace algunos años atrás, me tocó con la pastora ayudar a un matrimonio a restaurarse, que ellos hoy día no están aquí porque no viven en Caracas, y ellos tenían unas dificultades bien heavy. Tenían un matrimonio de 20 años, bien heavy. Pero la cuestión está que esa persona llegó el primer día que yo lo conocí y me dijo, pastor, yo vengo para que me divorcie. Y yo le dije, yo no soy abogado. Yo soy pastor.
Entonces, ¿qué sucede? Él no creía que Dios puede restaurar su matrimonio. Le habían pasado muchas cosas muy graves, muy delicadas. Y él no tenía fe de que su matrimonio iba a ser restaurado. Él ni siquiera creía que su esposa lo amaba. Y yo recuerdo alguna conversación que tuvimos. Yo le dije, ya, espérate un momentico. Tú me dices que ella no te ama por esto y por esto y por aquello, pero ya va. Esa mujer no se ha ido. En 20 años. Y yo te voy a decir algo. Yo considero que si ella no te amara, ya te hubiera metido una patada hace 1000 años. Yo lo hubiera hecho. Y eso como que le cambió el switch, ¿no? Y empezó a... Y luego, tiempo después de que estaban peleados uno en un lado del sofá y otro en el lado del otro sofá, como que eran enemigos, estaban así apechucaditos, hablando con nosotros, y él me decía, pastor, es que tú tienes una fe increíble. Y eso no lo digo por jactarme, Dios sabe que no lo digo por jactarme. Qué increíble esa fe, pastor. Qué increíble. Pero porque yo siempre, nunca dudé de que Dios podía restaurarlo. ¿Y a qué voy con esto? Que el hecho de la comunión nos permite que si tu fe está decayendo, el hermano te diga, tú puedes, levántate que Dios está contigo. Era lo que le pasaba al siervo de Elías. No, ahí es una nubecita ahí que parece la palma de una mano. Y le mira, dile acá que vaya a sacar, vaya a esconder, a guardar la ropa porque se va a mojar. ¿Me entienden? Entonces, esas cosas son importantes. Entonces, otra cosa que vemos con Elías, la viuda de Sarepta de Sidón. Si usted conoce la historia de la viuda de Sarepta, dice que ella llenó tinajas de aceite. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, ¿usted cree que esas tinajas fueron llenadas con tinajas grandototas o con una tinajita? Fue llenada con una totumita quizás. Entonces, ese milagro de la viuda de Sarepta, que se llenó tantos jarrones de aceite como tenía, hasta que se acabaron, los cuales le sirvió para pagar las deudas que tenía y para vivir el resto de vida que le quedó, fue llenada con una tinaja pequeña. Entonces, ¿a qué le invito a esto? Ya le he dicho, no menosprecia las cosas pequeñas, pero tampoco menosprecia quizás el hermano que es el más pequeño quizás. Que quizás esa persona te va a llenar tanto de Dios, te va a llenar tanto de su espíritu, te va a llenar tanto de lo que tiene Dios para ti, que tú no sabes. Entonces te das cuenta que tú dices, ya va, espérate, déjame prestar atención a lo que me está dando esta persona. ¿Ok? Ahora, les comparto Filipenses 2, del 12 al 18. Y quiero que hablemos en este punto. Ya hablamos de, bueno, ok, no tengo que menospreciar lo pequeño, yo quiero llegar a hacer cosas grandes, pero ¿cómo yo hago para que eso suceda? Dice Filipenses 12, dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría con mucho. ¿A qué voy con esto? Todo lo que hagamos para que nosotros podamos ver realmente las cosas pequeñas, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor y bien. Y bien. Primera de Corintios 16, 14. Mira lo que dice el versículo, nada más dice esto. Hagan todo con amor. Todo es todo, ¿oyeron? Todo, no estoy diciendo algunas cosas. No estoy diciendo al que te trató bien, al que te trató mal, no. No, dice todo. Porque es muy fácil hacer las cosas bien para cuando las personas te aman, cuando te tratan bien, pero cuando no te tratan bien, no. Eso es difícil. Porque entonces te tritura el carácter. Dices, ay Dios mío,
Y la gente dice por ahí que, Señor, dame paciencia, no me dé fuerza porque yo no lo mato. ¿Verdad? Entonces, te das cuenta que realmente muchas personas no logran destacarse o alcanzar su máximo porque no hacen todo con amor. Y empiezan a ser mediocres en lo que hacen. Porque bueno, lo hacen como por hacerlo, pues. O sea, le pregunto, vamos a hablarlo de distintos ámbitos. En una relación, un matrimonio, un noviazgo, una amistad incluso, que las cosas sean así como que, bueno, vamos a hacerla por hacerla. Usted se imagina a su esposa, a su esposo que le digan así, yo lo amo, ya, sí, yo ahí la amo. ¿Verdad que no? ¿Tú me amas o no me amas? ¿Cierto? O sea, las cosas a medias no. No, es que yo soy tu medio marido. ¿Verdad que no? Tú vas a hacerlo completo. Bien. Si usted va a emprender un trabajo, si usted empieza a hacer las cosas a medias, ¿qué pasa? Lo botan. Mira, pero mire, ¿qué pasó? ¿Hiciste esto? No, bueno, hice esto, jefe, pero aquello me dio fastidio, no lo hice. Está cansado. Ah, chévere, toma, quita tu liquidación, hijo. ¿Verdad? Exacto, media de liquidación, pues, si te la dan. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Realmente tenemos que dejar de hacerlo regular para hacerlo excelente. Porque hacerlo excelente quiere decir que estamos haciendo las cosas con amor, con pasión. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que procurar superar el promedio para ser excelentes y poder ver realmente cómo las cosas cambian. Podemos verlo en muchos ámbitos, como padres, como pastores, como hermanos, como amigos, como hijos, como profesionales. Que si hacemos las cosas a medias, si no hacemos todo bien y con amor, por supuesto que vamos a ver un resultado mediocre. En los estudios, hay gente que lucha con estudiar. Pero entonces estás llorando porque estás raspado. Pero bueno, ¿por qué si no estudiaste? ¿Qué esperabas tú? ¿Que el Espíritu Santo te iluminara la mente el día del examen? No va a pasar así. Dios no es alcahueta de nadie. Estudia para que tú llegues al día del examen preparado y puedas salir bien. ¿Ok? Entonces, realmente lo que trae transformación en nuestra vida y lo que estamos hablando al inicio, marcar un tiempo, quiere decir que hagamos las cosas con excelencia, con amor, bien. Y cuando tú yo dices, bueno, bien, pero es que yo no sé hacerlo, pastor, pero es que yo no estoy hablando que sepas hacerlo, porque Dios te puede capacitar para. Lo que tienes que tener es las ganas de hacerlo bien. Lo otro que necesitamos hacer para caminar antes de volar, tenemos que establecer prioridades en nuestra vida y en nuestras acciones. Hay un versículo que yo lo digo mucho y me gusta mucho, que siempre me hizo reme en mi vida, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino es buscar primeramente el reino. ¿Me entiendes? Tu prioridad es las cosas o el reino. Las cosas o el reino. Entonces empieza ese debate, ¿no? Dice Colosenses 3:23, dice, hagan lo que hagan, hablamos ahorita de eso, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Eso a mí me recuerda cuando yo empecé a servir en la iglesia. Yo dejé de trabajar y me metí en la iglesia de cabeza. Trabajar en la iglesia, servir a Dios, sin cobrar, pero trabajar para Dios. ¿Ok? Y yo recuerdo que mi mamá me decía, que tú estás trabajando para ese pastor y no sé qué. Yo le dije, no, mamá, yo estoy trabajando para Dios. No, porque yo estoy trabajando para Dios. Siempre se lo sostuve. ¿Me entiendes? Porque yo lo veía así, yo estoy trabajando para Dios. Independientemente del pastor que estuviera en ese momento, que era el pastor Manuel, le mando saludos al pastor Manuel, yo hacía mi trabajo. Llegó el pastor Pedro, que le mando saludos a mi pastor también, yo hacía mi trabajo. O sea, yo no lo hacía porque estuviera X pastor, yo lo hacía porque era para Dios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Bueno, si algún día Dios me mueve y usted está sirviendo en esta casa, haga lo que tiene que hacer, porque usted no está sirviéndome a mí, está sirviéndole a Dios. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que establecer prioridades, porque realmente cuando nosotros establecemos prioridades, como dicen Colosenses y en Mateo,
Nosotros así le estamos diciendo a Dios qué gobierna nuestra vida. ¿Qué es lo que te está gobernando? Entonces, claro, realmente nosotros podemos iniciar grandes proyectos, podemos tener grandes ideas, pero realmente cuando eso comienza, si tú no tienes clara la prioridad de ese proyecto, de ese emprendimiento, de esa visión, se diluye. Entonces, realmente tener una mentalidad de reino en esto, se trata de sobreponernos a las circunstancias difíciles y no hundirnos. Porque tienes clara una prioridad, tienes clara tu perspectiva. Entonces, vamos a tocar de nuevo el punto de los matrimonios, las restauraciones matrimoniales, por ejemplo, o en las familiares. Empieza todo bien, ¿no? Empiezan a restaurarse, ay, todo está lindo, pastor, todo va bellísimo. Y de repente pasa una semana y dice, no, nos queremos matar ya. Pero, ¿qué pasó? Ah, no, porque es que él me dijo que estaba gorda. Y eso se acabó el rollo. Y entonces vino el problema. Pero espérate un momento. Van a haber situaciones. Algo que yo le he dicho, quien ha conversado conmigo estos temas sabe que siempre lo voy a decir. Necesitas tener conversaciones incómodas. Necesitas las conversaciones incómodas. Entonces, ¿qué sucede? A veces evadimos en todos los ámbitos, no solamente las relaciones, evadimos las conversaciones incómodas. Porque no queremos tener roces con nadie. Entonces llegamos a nuestra casa y tenemos lo mismo con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, con todo el mundo, ahora con el perro, lo vemos así lejito. Entonces, ¿qué sucede? Como no tenemos esa mentalidad de sobreponernos a las circunstancias, entonces preferimos no tener la conversación incómoda porque me va a herir, me va a doler y me voy a caer, me voy a derrumbar. Pero resulta que cuando tú tienes la conversación incómoda y cuando sabes que te dolió, cuando sabes que no te gustó, tú te sobrepones y dices, pues ya va, esto no me gustó. Momento. Creo que me está caminando una hormiga. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos tener esa mentalidad para realmente poder empezar a ver esas cosas pequeñas. Mateo 18, 10 al 14. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Ese pastor que deja las 99 no menosprecia a esa que se fue. No la menosprecia. No dice, bueno, no importa, tengo 99. Que se la coman aquellos los lobos. Que se caiga por un despeñadero por ahí. No. Él la busca. Entonces, por lo tanto, tenemos que valorar las cosas pequeñas. Valorarlas. ¿Ok? ¿Qué quiero que nos llevemos hoy para cerrar en este día? Nadie, pero nadie pierde algo grande si primero no perdió el valor en lo pequeño. Lo acabo de decir, por ejemplo, con el tema de la comida y los matrimonios. Nadie pierde un matrimonio si no dejó de valorar las cosas pequeñas en casa. Nadie pierde una amistad si no dejó de valorar las cosas pequeñas en la amistad. ¿Cierto? Entonces, es importante esto. Y quiero compartir con ustedes este último versículo. Se los leo, Isaías 40, 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, dice, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Para quiénes? Para los que confían en el Señor. Y quiero hablarle como conclusión esto sobre este versículo que dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo les dije que esta prédica se llama ¿cómo? Caminar antes que volar. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos y vemos el movimiento de las aves, hay 3 formas que las aves vuelan. ¿Ok? Una de ellas es moviendo las alas. O sea, para contrarrestar la gravedad. O sea, desde el piso, contrarrestan la gravedad. ¿Ok?
Pero por supuesto, eso requiere muchísimo esfuerzo. Mientras más grande es el ave, usted lo escucha. ¿Verdad? La segunda, planeando. Es decir, alcanzando la suficiente velocidad, corriendo, para que venga una corriente de aire y los levante. O sea, ellos corren, abren y suben. Esa es la segunda forma en que las aves vuelan. Vemos la primera vimos volando, esfuerzo. La segunda es planeando, corriendo. Y la tercera es levantando las alas, ¿ok? ¿Ok? Caminando. ¿Por qué? Porque quizás no pueden todavía planear, quizás no pueden hacer el esfuerzo de levantarse desde el suelo y empiezan a caminar. Camina y empiezan a aletear. Y caminan. Hasta que finalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces el caminar nos trae cansancio, nos trae frustración, nos trae fatiga. Porque empezamos a caminar y tratar de aletear. Porque queremos, quizás como ave, ven al ave que ya vuela normal. Y yo no puedo, pero ¿por qué yo no puedo? Porque queremos hacer algo quizás para lo que estamos viendo lo grande y no lo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? Que necesita primero aprender a caminar bien para poder buscar la corriente de aire correcta, para poder abrir las alas y levantarse. Amén. Y además de eso, antes de poder aletear con fuerza parado, tiene que tener suficiente fuerza en las alas para poder levantarse desde allí. Entonces, ¿en qué punto está usted? ¿En qué punto? O sea, eso lo digo para que usted lo medite. ¿En qué punto estoy, Señor? ¿Estoy en el punto que estoy caminando, buscando fortalecerme, o ya estoy buscando planear porque ya camino, pero estoy buscando cuál es la corriente de aire correcta? ¿O ya tengo la suficiente fuerza de aletear parado y volar desde donde sea? Entonces, ¿a qué voy con esto? No menosprecie los inicios pequeños. No menosprecie que quizás usted está caminando hoy, o está corriendo, o ya está volando. Si usted ya está volando, quizás enséñele a otro que está caminando cómo volar. Y si usted está corriendo, siga corriendo y levante las alas. Dele. Porque cuando nosotros empezamos a dejar de ver lo pequeño, es que estoy caminando, no puedo volar, yo nada más camino, nunca vas a levantarte. Porque estás más preocupado porque estás caminando que realmente buscar el aire, abrir las alas. Entonces, por eso es que tú ves aves como el águila, que son bien particulares, que cuando ya ellos ven a los polluelos que ya están en condiciones de poder volar, empieza a incomodar el nido, empieza a quitar ramas, empieza a sacar cosas del nido para que el polluelo se siente incómodo, y además de eso los carga y los lleva a una altura y los suelta. Tremendo, ¿verdad? ¿Algún papá haría eso? Yo no creo. Yo no creo que los papás haríamos eso. Que tú le digas, bueno hijo, sale, salta. Mira que no, te vas a caer parado. Pero esa águila sabe que si su hijo no vuela, se muere. Porque hay dos condiciones cuando la suelta. Que si ese polluelo ya caminó bastante en el nido, porque es que esa es la cuestión, que el nido está caminando y dándole para acá y dale las alas, hasta que la mamá lo suelta. Si ese polluelo no vuela, cae sobre las rocas y muere. Porque por supuesto que si no logra volar, no va a sobrevivir a la vida de águila. Entonces, necesitamos primero caminar para poder correr y volar. No busquemos volar sin siquiera buscar caminar. Porque estaríamos menospreciando las cosas pequeñas que Dios hace en nuestra vida. Amén. Póngase de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por las pequeñas cosas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder verlas. A poder, Señor, darnos cuenta que quizás, aunque hoy lo veamos pequeño, Señor, tú harás grandes cosas con eso, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si solamente hemos puesto nuestra mirada en el futuro, en la grandeza, pero hemos menospreciado lo pequeño, lo poco que podemos tener, Señor. Te pido, Señor, que podamos ser como el buen siervo, Señor, que aunque
les diste poco, tú los colocaste, ellos fueron fieles y los colocaste en lo mucho, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, un corazón dispuesto, que se levante y enfrente la circunstancia más allá de lo que suceda. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos cada uno de nosotros, Señor, ser personas que hacen todo con amor y bien, como para ti, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos mostrar de esa luz a otras personas y que si bien sea que estemos caminando o estemos corriendo o ya estemos volando, Señor, podamos levantar a otros, Señor, a que puedan hacerlo igual o mejor que nosotros, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús seas tú llenándonos de tu presencia, de tu palabra cada día. Que podamos, Señor, tener en nuestros corazones ese querer como el hacer en cada cosa que nos presentas en nuestra vida. Ayúdanos a emprender lo que debamos emprender, a desarrollar los proyectos que debemos desarrollar, a que tu iglesia, Padre, cada día esté fortalecida, levantada, a poder levantar a otros hermanos, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que cada una de nuestras debilidades seas tú glorificándote en ellas, Señor. Que nos ayude, Señor, a sobreponernos incluso a los aguijones que podemos tener cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús bendigas la provisión de todos. Bendigas cada ofrenda que ellos traen. Que en el nombre poderoso de Jesús sobreabundes en sus hogares, en sus vidas. Que sus negocios, sus empleos, que todas sus profesiones y sus emprendimientos sean prósperos. Al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Que seas tú proveyendo, multiplicando, Señor. Que no se trata de la semilla que les den si es mucho o es poco, se trata de tu presencia y de tu unción, así como la tinaja de la vida de Sarepta, Señor. Te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús sobreabundes en alimentos y mosto en sus vidas y que aún puedan compartir con quien necesite, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Fortalece nuestros cuerpos, nuestras mentes, sana nuestras dolencias, Señor. Y ayúdanos a enfocarnos, Padre Santo, en poder ver nuestro milagro desde lo más pequeño, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Te damos la gloria, la honra. Reprende a la oruga, al saltón, al revoltón en nuestras vidas, Señor. Que quiere comerse esa semilla, que quiere comerse lo pequeño, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver como cada semilla crece como un árbol frondoso, Padre Santo. Sí. Te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga.